Mi hermano publicó una foto con la leyenda: Acción de Gracias en familia, sin conflictos, sin decepciones. Todos estaban reunidos, excepto mis hijos y yo. Ni siquiera nos invitaron. Respiré hondo, le di me gusta y dejé un comentario. Foto hermosa. Solo una curiosidad. La casa donde están es mía. Espero que disfruten bien el feriado. Será puesta en venta el 2 de diciembre. La publicación desapareció en menos de 5 minutos. 20 minutos después, mi celular marcaba 97 llamadas perdidas. Cuando vi la publicación, estaba en la cocina, con los platos del almuerzo aún sobre la mesa y el ruido del lavavajillas llenando el silencio. No fue el texto lo que me dolió al principio. Fue la imagen. Todos estaban ahí. Mi madre, mis 2 hermanos, sus esposas, los niños, hasta mi padre, que juró no salir de su casa desde que enfermó el año pasado. Todos sonriendo, sosteniendo copas, rodeando la mesa que alguna vez fue mía. Yo había pasado los últimos días creyendo que el mensaje de invitación llegaría tarde, o que alguno me llamaría con una excusa creíble, pero no. El día llegó y nadie dijo nada. Al principio pensé que debía ignorarlo, pero mientras miraba esa foto, con el mantel que yo compré hace 3 años y la lámpara que instalé con mis propias manos, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia exactamente. Fue esa sensación de haber sido borrada. Mi hermano mayor, Lucas, escribió la leyenda: Acción de Gracias en familia, sin conflictos, sin decepciones. Sin decepciones. Esa parte me dio risa. Pasé un minuto leyendo los comentarios, todos llenos de elogios. ¡Qué familia más unida! Hermosa casa. Se nota la armonía. Nadie tenía idea de que la hermosa casa era mía, de que esa reunión, esa foto perfecta, ocurría bajo un techo que aún estaba a mi nombre. No lo planeé. No fue una venganza pensada. Solo escribí el comentario sin borrar ni una palabra. Foto hermosa. Solo una curiosidad. La casa donde están es mía. Espero que disfruten bien el feriado. Será puesta en venta el 2 de diciembre. Le di me gusta. Respiré hondo y dejé el celular sobre la mesa. 5 minutos después, la publicación desapareció y mi teléfono empezó a vibrar. Primero un par de llamadas, luego decenas. Cuando vi el número en la pantalla, el contador ya marcaba 97 llamadas perdidas. No respondí ninguna. Me quedé sentada mirando la ventana, escuchando a mis hijos discutir en la sala. Ellos no entendían del todo lo que pasaba. Solo sabían que no íbamos a la cena de la abuela. Les dije que no importaba, que cenaríamos aquí, solo nosotros. Pedimos pizza, vimos una película e intenté actuar como si todo estuviera bien. A medianoche, mi madre dejó un mensaje de voz. Su tono era de esos que mezclan culpa y autoridad. Dijo que todo fue un malentendido, que pensaron que yo no quería ir, que Lucas solo usó la casa por comodidad, porque la mía tenía espacio para todos. Casi me reí. Era el tipo de excusa que usaban desde siempre, cuando hacían algo y querían que pareciera un accidente. Pensamos que no te importaría. Creímos que estabas ocupada. No quisimos molestarte. No respondí, no esa noche. Al día siguiente, fui a la propiedad. Los platos aún estaban sobre la mesa, las sobras de pavo en la cocina, los vasos con vino a medio terminar. Entré con mis llaves, porque claro, aún era mi casa. No quise tocar nada, solo miré. En el pasillo, había una caja con decoraciones que yo misma compré cuando creía que aquella casa sería el centro de nuestra familia, una familia que ya no existía, al menos no para mí. Cuando Lucas apareció por la puerta trasera, parecía que había envejecido 10 años en una noche. Dijo que necesitábamos hablar, que no había sido su intención, que mamá estaba muy mal, que su esposa lloró al ver el comentario. Yo solo lo escuché en silencio. No porque quisiera hacerlo sentir mal, sino porque en realidad no sabía qué decir. No había nada que explicar a tantos años de ser tratada como un estorbo. Finalmente, le dije que la venta seguía en pie, que si querían quedarse con la casa, podían comprarla, que no había odio, solo cansancio. Esa palabra lo descolocó. Cansancio. No supo cómo responder. Cuando me marché, dejé las llaves sobre el mostrador. No por ellos, sino porque sentí que necesitaba cerrar un ciclo. Esa noche, mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz sonaba distinta, como si hubiera perdido parte de su fuerza. Dijo que no me apresurara, que hablaríamos con calma, pero ya no había nada que decir. Mientras escuchaba su intento de disculpa, me di cuenta de algo. Durante años había esperado ser incluida, ser parte, pero ahora, por primera vez, no necesitaba su aprobación. Y extrañamente, eso dolía más que cualquier exclusión. Durante los días siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Mi madre, mi padre, incluso mi tía de Florida, que nunca se metía en nada. Todos querían aclarar las cosas. Yo no contesté la mayoría.
A los pocos que atendí, solo repetí que la casa estaba en venta y que cualquier tema debía tratarse con el agente inmobiliario. Lo curioso fue que, en lugar de sentirme aliviada, sentí un vacío extraño. La gente cree que cuando pones un límite te sientes fuerte, pero la verdad es que duele. Duele no tener a nadie a quien contarle que te dolió. Mi hijo mayor, Noah, me preguntó si vender la casa era algo definitivo. Dijo que entendía que estaba molesta, pero que quizás la abuela no lo hizo con mala intención. Él tiene 15 años y todavía ve las cosas con esperanza. Le respondí que no era por venganza, que a veces uno tiene que soltar lo que ya no lo quiere. Lo dijo todo sin discutir. Solo bajó la mirada y asintió. El agente inmobiliario, un hombre llamado Patrick, vino el lunes a tomar fotos. Me pidió que firmara unos documentos y que le diera acceso a la propiedad durante la semana. Cuando le conté brevemente la situación, solo dijo que había visto cosas peores entre familias. Al día siguiente, mi hermano menor, Ethan, vino a buscarme al trabajo. No me esperaba. Me esperó afuera, al lado de mi carro. Dijo que mamá estaba enferma desde la publicación, que no dormía, que estaba tomando pastillas para la presión, que si yo tenía un poco de corazón, cancelaría la venta. Lo miré por un largo rato antes de responder, no porque no me importara mi madre, sino porque era la primera vez que Ethan me hablaba directamente en meses. Recordé todas las veces que me excluyeron de reuniones, que me hicieron sentir como una intrusa en mi propia familia. Todo eso pasaba por mi cabeza mientras él hablaba de familia y lealtad. Le dije que si mamá estaba tan afectada, podía llamarme ella misma, no mandar emisarios. Él intentó sonreír, pero se le notaba la rabia contenida. Dijo que me estaba convirtiendo en una persona amarga, que lo estaba haciendo por orgullo, y tal vez tenía razón en parte. Pero no era orgullo, era hartazgo. Después de que se fue, me quedé sentada en el auto unos minutos, sin arrancar. Pensé en mi infancia, en cómo mi madre siempre tomaba partido por Lucas, en cómo a mí me pedía comprender. Tú eres más fuerte, hija, me decía. Tienes que ser la madura. Esa frase se convirtió en su permiso para ignorarme durante años. El viernes, Patrick me llamó. Dijo que alguien de la familia había pasado por la casa y le pidió que detuviera el proceso de venta. Le dije que no tenía autorización para aceptar órdenes de nadie más que mías. Patrick se disculpó, pero su tono indicaba que el encuentro había sido incómodo. Esa noche, Lucas me escribió un mensaje corto. Por favor, no hagas esto. No lo entiendes. Mamá no está bien. Lo leí varias veces antes de responder. Lo entiendo perfectamente. Por eso lo hago. No volví a recibir respuesta. El domingo siguiente, fui a la casa para revisar que todo estuviera en orden. En la entrada había flores marchitas, seguramente dejadas por alguno de ellos. Dentro, todo estaba igual que la última vez, pero sobre la mesa del comedor encontré una nota. Reconocí la letra de mi madre. Decía que la casa era el último lugar donde todavía podía sentirnos a todos juntos, que si la perdía, sería como aceptar que la familia estaba rota, que por favor, la esperara unos días antes de venderla. Me quedé leyendo esa nota por mucho rato. No había pedido disculpas. No había reconocimiento de lo que me habían hecho. Solo miedo a perder el escenario donde su familia perfecta existía. Aún así, la guardé en mi bolso. No sé por qué. Cuando regresé a casa, Noah estaba despierto. Me preguntó si había hablado con la abuela. Le dije que no, pero que había dejado una nota. Él sonrió apenas, y me preguntó si creía que las familias podían arreglarse de verdad. No supe qué contestar. Esa noche soñé con la casa. Soñé que entraba al comedor y no había nadie, pero escuchaba risas en el piso de arriba. Subí a las escaleras y cada puerta cerrada tenía mi nombre escrito con marcador negro. Me desperté con el corazón acelerado y el teléfono vibrando. Era una videollamada de mi madre. No solía llamar así. Dudé en atender, pero lo hice. Su rostro apareció sin maquillaje, los ojos hinchados. Dijo que necesitaba verme en persona, que era importante. No quise prometer nada, pero ella insistió. Al final acepté. Quedamos de vernos al día siguiente, en la casa, la misma que estaba a punto de dejar de ser mía. Llegué a la casa justo al mediodía. El cielo estaba gris, y el aire olía a humedad, como si hubiera llovido temprano. Cuando estacioné frente al porche, vi el auto de mi madre y el de Lucas. No me sorprendió. Ella nunca hacía nada sola. Antes de bajar, respiré hondo. No por valentía, sino para no empezar la conversación temblando. Mi madre salió primero. Llevaba un suéter beige y el cabello recogido como siempre, pero había algo distinto en su postura. No caminaba erguida, parecía más frágil. Detrás de ella, Lucas sostenía una carpeta, como si esto fuera una reunión formal. Entramos sin hablar. Me senté en el sofá, ellos enfrente. Lo primero que dijo mi madre fue que quería entender por qué llegamos a esto.
Esa frase me irritó más de lo que pensé. Llegamos a esto porque ellos me borraron, porque decidieron que mis hijos y yo no éramos parte del cuadro familiar que querían mostrar en redes. Pero no lo dije en voz alta. Le respondí que no era un castigo, que simplemente estaba cerrando un ciclo. Lucas intervino enseguida, diciendo que todo esto era innecesario, que el comentario público fue una humillación para la familia, que los vecinos ya estaban hablando. Tuve que reír, no pude evitarlo. Les dolía más la vergüenza que la exclusión. Mi madre intentó calmarlo, pero terminó diciendo algo peor, que debía haberme comunicado en privado si me sentía herida, que estas cosas no se exponen. Ahí perdí la paciencia. Le dije que durante años intenté hablar, que cada vez que lo hacía me trataban como exagerada, que mientras ellos almorzaban aquí, yo explicaba a mis hijos por qué no habíamos sido invitados, que ya no me importaba si los vecinos hablaban. Lo que me importaba era que mis propios hermanos no pensaran en mis hijos ni un segundo. Ella guardó silencio. Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. Lucas bajó el tono y dijo que si el problema era la casa, podían hacer una oferta, que la familia podía comprarla y mantenerla como punto de reunión. Su forma de decirlo me molestó, como si estuviera comprando mi silencio. Le dije que no estaba en venta solo la casa, que también estaba vendiendo la idea de que siempre sería la que entendía todo, la que cedía, que esta vez quería ponerle precio a mi paz. Mi madre empezó a llorar. No fue un llanto dramático. Fue ese tipo de llanto contenido que te hace dudar si acercarte o no. Dijo que sabía que me habían fallado, pero que no imaginaba cuánto. Dijo que nunca pensó que yo me sintiera tan sola, y eso me desarmó un poco. Durante unos segundos, pensé en retractarme, en decir que todo podía arreglarse. Pero no era tan simple. No se trataba solo de la cena de Acción de Gracias. Era todo lo anterior. Los años de diferencia, las comparaciones, las veces que mis opiniones fueron ignoradas. Le dije que la venta podía demorarse unos días, pero que no iba a cancelarla. Quería hacerlo de manera correcta, sin dramatismos. Ella asintió, aunque con los ojos todavía rojos. Lucas, en cambio, se levantó furioso, diciendo que estaba destruyendo la familia. Lo dejé hablar. Cuando terminó, solo le dije que una familia no se destruye por una casa, sino por la forma en que se trata a la gente que la construyó. Salí sin mirar atrás. Esa tarde, mi madre me envió un mensaje corto. Gracias por venir. No estoy lista para perderte también. No supe si lo escribió por cariño o por miedo, pero de cualquier modo, dolió. Durante los días siguientes, el silencio fue raro. Nadie me llamó. Nadie discutió. Patrick me confirmó que había varios interesados en la casa y que pronto recibiríamos una oferta formal. Me sentí aliviada y culpable al mismo tiempo. Una noche, mientras cenábamos, Noah me preguntó si la abuela lo odiaba. Dijo que en la escuela le habían hablado del post, porque alguien lo vio en línea antes de que lo borraran. Se sintió avergonzado. Me disculpé con él, aunque no era mi culpa. Le prometí que todo se calmaría pronto. Más tarde, revisando mis correos, encontré uno de Ethan. Era breve, casi torpe. Decía que entendía por qué lo hacía, que a veces él también se sentía fuera de lugar, solo que nunca lo dijo. Me pidió no contarle a Lucas que había escrito. No respondí enseguida. Lo leí varias veces antes de cerrar el portátil. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola dentro de mi propia familia. Esa sensación fue extraña, casi incómoda. Al día siguiente, Patrick me llamó otra vez. Dijo que había una oferta, muy por encima del valor inicial. Le pregunté quién la había hecho. Hubo una pausa antes de que respondiera. Una mujer llamada Margaret Turner. Tardé unos segundos en reaccionar. Margaret Turner era mi madre. Cuando Patrick dijo el nombre de mi madre, me quedé en silencio. No supe si reír o sentirme traicionada de nuevo. Pregunté si estaba segura de que era ella, y él confirmó que sí, que la transferencia del depósito provenía de su cuenta personal, no conjunta con mi padre. Le pedí que no aceptara nada todavía. Quería entender por qué lo había hecho antes de decidir. Patrick, con tono profesional, dijo que la oferta era muy buena y que no solía ver a vendedores rechazar ese tipo de propuesta. Le prometí que respondería al día siguiente. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama recordando cada palabra de nuestra última conversación. Mi madre no me había dicho nada. Ninguna insinuación. ¿Por qué compraría la casa sin avisarme? ¿Para tener el control otra vez? ¿Para mantenerla como su santuario familiar? A la mañana siguiente la llamé. Atendió al tercer intento. Su voz sonaba tranquila, casi dulce. Dijo que había hecho la oferta para evitar que desconocidos se metieran en nuestra historia, que no quería ver a otra familia celebrando en nuestra mesa, ni a niños corriendo por el jardín donde crecimos. Yo respiré despacio, tratando de no sonar irónica. Le pregunté si pretendía vivir ahí de nuevo, y dijo que no,
que solo la conservaría para cuando todos quisiéramos reunirnos. Esa palabra, todos, me atravesó. Le respondí que no tenía sentido comprar una casa si nadie quería compartirla conmigo antes. Ella dijo que eso podía cambiar, que a veces la gente necesita un sacudón para ver las cosas con claridad. No supe si lo decía en serio o si era otro intento de manipulación disfrazado de gesto maternal. Colgué antes de perder la calma. Al llegar al trabajo, Patrick me escribió para confirmar si seguía adelante con la venta. Le pedí tiempo. No quería decidir impulsivamente, pero sabía que no podía mantener esa casa como una herida abierta para siempre. Esa tarde, Ethan me llamó. Sonaba nervioso. Me pidió que no le dijera a nadie, pero que mamá no había contado a Lucas sobre la compra, que estaba tratando de hacerlo a escondidas para evitar discusiones. Lo dijo como si estuviera contándome un secreto peligroso. Ahí entendí algo. Mi madre no quería arreglar las cosas, quería controlarlas. Comprar la casa era su forma de mantenerme atada, de asegurarse de que nunca pudiera cerrarle la puerta del todo. Le agradecí a Ethan por decírmelo. Su voz se quebró un poco. Dijo que odiaba sentirse en medio, que siempre había sido así, atrapado entre lo que mamá quería y lo que Lucas mandaba. Le prometí que no lo involucraría más. Esa noche decidí que iría a verla una última vez, pero no para discutir, solo para dejar todo claro. Cuando llegué, estaba sola. Me recibió con una sonrisa forzada y 2 tazas de té sobre la mesa. Dijo que había esperado que viniera. Le pregunté directamente si había hecho la oferta. No negó nada. Dijo que sí, que lo hizo porque sabía que yo no me atrevería a rechazarle algo así. Su sinceridad me tomó por sorpresa. No había culpa en su tono, solo determinación. Dijo que si yo necesitaba el dinero, lo obtendría, y si lo que buscaba era liberarse, entonces podría hacerlo sin remordimiento, porque la casa seguiría en la familia. Le contesté que eso no era liberarme, era mantenerme bajo su sombra. Le recordé todas las veces que justificó las humillaciones de Lucas con un simple «es tu hermano, déjalo». Le dije que siempre protegió la imagen familiar, sin importar quién se sintiera fuera. Ella no discutió. Solo me miró en silencio, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Ni pena ni ira, más bien resignación. Dijo que, aunque no lo creyera, me admiraba, que ojalá hubiera tenido el coraje que yo tenía para romper con todo. Esa frase me desarmó por completo. No supe qué responder. Me fui sin prometer nada. En el auto, lloré por primera vez desde que todo comenzó. No era tristeza pura. Era una mezcla de alivio y agotamiento, como si finalmente hubiera dejado de fingir que las cosas podían volver a ser lo que fueron. Cuando llegué a casa, Noah estaba viendo televisión. Me abrazó sin preguntar nada. Me dijo que ojalá algún día volviéramos a celebrar juntos. Pero de verdad, esa frase me quedó dando vueltas toda la noche. A la mañana siguiente, llamé a Patrick y le pedí que aceptara la oferta. No porque quisiera ceder, sino porque entendí que la casa ya no representaba lo que pensé. No era mi símbolo de dignidad. Era una jaula llena de recuerdos que no necesitaba seguir sosteniendo. Patrick me felicitó por cerrar el trato. Dijo que mi madre había transferido todo el pago y que firmaríamos los documentos finales el viernes. Colgué y por primera vez en mucho tiempo sentí una calma extraña. No felicidad, pero sí descanso. Ese viernes firmé los papeles. Cuando me entregaron la copia final, sentí que algo dentro de mí se soltaba. No sabía si había hecho lo correcto, pero al menos había terminado, o eso creí. Esa misma noche, Lucas me llamó desde un número desconocido. Su voz sonaba furiosa. Dijo que había descubierto la compra, que mamá me estaba comprando para tapar todo y que no iba a permitirlo. Antes de que pudiera responder, colgó. Y en ese momento, entendí que la historia todavía no había terminado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Lucas repitiendo lo mismo, que mamá me estaba comprando, que yo era parte del problema. A las 3 de la mañana me levanté, preparé café y me senté frente a la ventana. Noah dormía en su cuarto, y por primera vez sentí miedo real de que todo volviera a estallar. Al amanecer, recibí un mensaje de Ethan. Lucas está fuera de control. Mamá está en su casa, llorando. No le digas que te avisé. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. No sabía si debía intervenir o dejar que ellos resolvieran sus propios conflictos, pero la idea de mi madre sola, llorando, me descolocó, no por culpa, sino por costumbre. Siempre fui quien iba detrás de ella, recogiendo los pedazos. Tomé el auto sin pensar mucho. Cuando llegué a su casa, la encontré en la sala, con la televisión encendida pero sin sonido. Me miró como si esperara que la regañara. En su rostro había cansancio, pero no sorpresa. Me dijo que Lucas le había gritado, que la llamó manipuladora y que la acusó de haber destruido la familia. Dijo que él se marchó dando un portazo, jurando que jamás volvería a hablarle. No supe qué decir.
Ella parecía agotada, pero en el fondo sabía que parte de eso lo había provocado ella misma. Aún así, le preparé té y me senté a su lado. Dijo que no se arrepentía de comprar la casa, pero que no imaginó que Lucas reaccionaría así, que lo había hecho creyendo que, si mantenía el lugar, algún día todos podríamos volver. Yo no pude evitar preguntarle: ¿volver a qué, mamá? ¿A fingir que todo está bien, como en las fotos? Ella bajó la mirada. No respondió. Pasamos un rato en silencio, escuchando los tics del reloj. Era extraño verla vulnerable. Durante toda mi vida, mi madre fue la mujer que controlaba todo, las conversaciones, las versiones, incluso los recuerdos. Y ahora estaba ahí, sentada, aceptando que había perdido el control. Antes de irme, le pedí que no intentara llamarme por unos días. Necesitaba espacio. Dijo que entendía, aunque su voz tembló un poco. Cuando llegué a casa, encontré a Noah en la puerta. Tenía el teléfono en la mano y cara de susto. Dijo que Lucas había venido buscándome, que tocó la puerta varias veces, gritó mi nombre y luego se fue. Le pregunté si le dijo algo más. Me contó que Lucas le pidió que me dijera que no me hiciera la víctima, que la familia estaba rota por mi culpa. Me senté en el sofá y sentí el cuerpo pesado, como si cada palabra me hundiera más. Noah se acercó y me abrazó sin decir nada. Le dije que no se preocupara, que no iba a pasar nada, pero en mi interior sabía que no era cierto. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi rutina. Trabajo, escuela, silencio. Pero cada vez que sonaba el teléfono, me tensaba. Ethan me enviaba mensajes cortos, diciendo que las cosas estaban mal, entre mamá y Lucas, que apenas se hablaban. El viernes, Patrick me llamó para confirmar que la transferencia final se había completado. Me dijo que la propiedad ya no estaba a mi nombre. Su tono fue amable, pero su última frase me dejó helada. Su madre pidió que no entregáramos las llaves a nadie más, solo a usted. Dijo que eran suyas. No entendí qué quería decir con eso. Le pregunté si sabía por qué, y solo respondió: dijo que usted sabría cuándo volver. Esa noche, manejé hasta la casa. Estaba vacía, como si me esperara. Las luces del porche estaban encendidas, y en el buzón había un sobre con mi nombre. Adentro, una carta escrita a mano por mi madre. Decía: sé que piensas que lo hice por control, pero lo hice porque no quería perderte. Esta casa fue el único lugar donde te vi realmente feliz. No sé si alguna vez volveremos a sentarnos todos a la mesa, pero quiero que al menos tengas la opción de hacerlo, cuando estés lista. Las llaves son tuyas, siempre. Me quedé ahí, en medio del pasillo, sosteniendo la carta. No lloré. No podía. Era demasiado confuso. Parte de mí se enojó por el intento de redención, y otra parte se sintió culpable por no poder perdonarla del todo. Regresé al auto, guardé las llaves en la guantera, y me quedé mirando la casa por última vez. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella foto, la rabia, el silencio, las culpas compartidas, y, por primera vez, sentí algo parecido a paz, no porque las cosas estuvieran bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuvieran. Mientras arrancaba el motor, sonó mi celular. Era un mensaje de Ethan. Solo decía: Lucas está planeando algo. Ten cuidado. Cuando leí el mensaje de Ethan, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No porque creyera que Lucas fuera capaz de hacerme daño físico, sino porque conocía su temperamento. Era de los que actuaban por impulso y se arrepentían demasiado tarde. Lo llamé enseguida, pero no respondió. Le mandé un mensaje preguntando qué quería decir con eso de que Lucas planeaba algo. No contestó. Pasaron horas sin ninguna respuesta. A la mañana siguiente, decidí dejar a Noah en casa de un amigo antes de ir al trabajo. No quería que estuviera cerca de nada hasta entender qué estaba ocurriendo. Durante todo el trayecto, revisaba el retrovisor como si esperara ver el auto de Lucas detrás de mí. Era una paranoia absurda, pero el cuerpo no entiende de lógica cuando el miedo se instala. Al mediodía, mi madre me llamó. Su voz sonaba distinta, seca. Me dijo que Lucas había pasado la noche en su casa, bebiendo, que estaba convencido de que yo la había manipulado para comprar la casa. Dijo que trató de calmarlo, pero que él estaba fuera de sí. Me pidió que no hiciera nada, que lo dejara tranquilizarse, que era solo un mal momento, pero su tono no tenía convicción. Sabía que ella tenía miedo. Ese mismo día, al salir del trabajo, encontré un sobre pegado en el parabrisas de mi auto. No tenía remitente. Dentro había una foto impresa, la publicación de Lucas en Acción de Gracias, la misma que había borrado, solo que esta vez alguien había escrito con marcador rojo sobre la imagen. Sin conflictos, sin decepciones, me quedé paralizada. No era una amenaza directa, pero era lo bastante claro para saber que venía de él. Esa noche llamé a Ethan. Contestó rápido, susurrando. Me dijo que Lucas había discutido con mamá otra vez, que gritaba que ella siempre te prefería,
que tú le dabas órdenes a todos. Ethan intentó detenerlo, pero Lucas estaba fuera de control. Dijo que había mencionado ir a hablar conmigo, para dejar las cosas claras. Le pregunté si sabía dónde estaba ahora, pero no quiso decirme. Dijo que no podía involucrarse más, que mamá estaba llorando en su cuarto y que no soportaba verla así. Colgué con el estómago revuelto. Esa noche dormí mal. Cada sonido me despertaba. El crujido de las tuberías, el viento contra la ventana, todo me ponía alerta. Cerca de las 3, un ruido afuera me hizo levantarme. No era fuerte, más bien un golpecito constante, metálico. Miré por la ventana y vi luces de auto estacionadas frente a mi casa. No pude distinguir quién era, pero el corazón me latía tan fuerte que casi dolía. Me quedé quieta, observando. Después de unos minutos, el auto arrancó y se fue. No dormí más. Al día siguiente, recibí un correo del agente Patrick. Decía que mi madre le había pedido cancelar temporalmente la transferencia del título, que había surgido un problema familiar. Casi tiré el teléfono de la rabia. Llamé de inmediato. Patrick dijo que no sabía qué pasaba, que solo seguía instrucciones de la compradora. Intenté llamar a mi madre, pero no contestó. Tampoco Ethan. Horas después, recibí un mensaje de número desconocido. No creas que puedes quedarte con todo. Esa casa no es tuya ni de ella. Es de la familia. Sabía quién lo había enviado. No hacía falta firma. Durante todo el día, me debatí entre ir a hablar con mi madre o dejar que todo siguiera su curso, pero al final no pude más. Tomé el auto y conduje hasta su casa. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Toqué la puerta varias veces. Nada. Rodeé la casa y la vi por una de las ventanas. Estaba en el sillón, dormida o fingiendo estarlo. No quise asustarla, así que volví al carro. Justo cuando iba a arrancar, vi las luces de otro vehículo que se detenían al fondo de la calle. Reconocí la silueta de Lucas bajando. Me quedé quieta, observándolo desde la distancia. Entró a la casa sin golpear. Vi una luz encenderse adentro, luego sombras moviéndose. No escuchaba nada, pero podía sentir la tensión desde donde estaba. Después de unos minutos, la puerta se cerró de golpe y Lucas salió. Se quedó un momento en el porche, mirando hacia la calle, como si buscara algo o alguien. Luego bajó las escaleras, subió al auto y se fue derrapando. Esperé unos minutos antes de volver a tocar la puerta. Mamá abrió con los ojos hinchados, la voz temblorosa. Dijo que Lucas estaba mal, que había dicho cosas horribles, que me culpaba de todo, incluso del divorcio de él con su esposa, como si yo tuviera algo que ver. La abracé. No lo planeé, simplemente lo hice. Ella lloró en silencio, sin disculpas, sin palabras. Esa noche me quedé con ella, dormida en el sofá. A la mañana siguiente, desayunamos juntas por primera vez en años. No hablamos del pasado ni de la casa, solo de Noah, de la escuela, de cosas pequeñas. Era una calma tensa, pero era algo, hasta que sonó su teléfono. Miró la pantalla y su rostro cambió. Me lo mostró. Era un mensaje de Lucas. Si ella sigue metiéndose, voy a hacer algo que ninguno podrá deshacer. Cuando mi madre leyó el mensaje, su mano temblaba tanto que el teléfono casi se le cayó. Me lo pasó sin decir nada. Lo volví a leer 2 veces, tratando de procesarlo. Si ella sigue metiéndose, voy a hacer algo que ninguno podrá deshacer. No era solo enojo, era una advertencia. Le pedí a mi madre que me dijera exactamente qué había pasado la noche anterior. Dijo que Lucas había llegado borracho, que gritó durante casi 1 hora, acusándola de haberme elegido a mí por encima de todos, que tiró una foto familiar al suelo y la pisó hasta romper el vidrio. Dijo que, al irse, le prometió arreglar las cosas a su manera. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que Lucas tenía un arrebato, pero nunca había llegado tan lejos. Intenté llamarlo, pero no contestó. Le escribí un mensaje corto. No voy a discutir más contigo. Si quieres hablar, hazlo en persona y con respeto. Lo vio, pero no respondió. Mi madre insistió en que llamara a la policía, pero sabía que eso solo lo empeoraría. Lucas siempre había odiado que lo enfrentaran. Si lo hacía, lo tomaría como una traición más. Le dije que esperáramos un poco, que seguramente se calmaría. Ella no parecía convencida, pero asintió. Pasé el día con ella, ayudándola a ordenar papeles, intentando distraerla. En un momento, me mostró una carpeta con documentos de la casa, escrituras, comprobantes, todo lo que ahora estaba a su nombre. Dijo que, si algo pasaba, quería que yo supiera dónde estaban. Fue la primera vez que escuché miedo en su voz. Al caer la tarde, decidí regresar a casa. Noah me escribió diciendo que todo estaba bien, que estaba con su amigo viendo una película. Me tranquilizó saberlo. En el camino, noté un auto detrás de mí. No era raro.
Vivía en un vecindario con poco tráfico, pero este me siguió por varias cuadras, girando donde yo giraba. Traté de no entrar en pánico. Tomé una ruta diferente y estacioné frente a una tienda. El auto pasó de largo, sin detenerse. No alcancé a ver quién iba adentro. Me quedé ahí un rato, respirando, tratando de convencerme de que no era nada, pero en el fondo sabía que sí lo era. Al llegar a casa, revisé la cerradura 2 veces antes de entrar. Todo estaba en orden. En la mesa del comedor había una nota que Noah había dejado. Mamá, fui con el papá de Jacob al parque. Regreso a las 8. Intenté distraerme limpiando, pero no podía concentrarme. Mi cabeza giraba entre la casa, Lucas, mi madre, y esa sensación de que algo estaba a punto de pasar. A las 7:30, mi celular vibró. Era un mensaje de número desconocido. Esta vez, sin firma, sin contexto. No puedes quedarte con lo que no mereces. Sentí las piernas aflojarse. Tomé el teléfono y marqué a Ethan. Contestó con voz baja, como si hablara desde el baño. Dijo que Lucas había salido hace una hora, que llevaba una botella en la mano y que nadie sabía a dónde iba. Le pedí que lo buscara, pero dijo que tenía miedo, que Lucas lo había empujado cuando intentó detenerlo, que no quería estar cerca de él ahora. Le agradecí y colgué. No sabía si llamar a la policía o esperar. La idea de exponer a mi madre o a Noah a un escándalo me frenaba, pero el miedo ya era demasiado fuerte. A las 8 en punto, escuché un golpe en la puerta, no el timbre, un golpe seco, insistente. Mi corazón se aceleró. No podía ver quién era desde la ventana lateral, pero una voz gritó mi nombre. Reconocí a Lucas. No parecía furioso. Su voz sonaba tensa, pero firme. Dijo que necesitábamos hablar, que había entendido todo mal. Dudé. No quería abrirle, pero tampoco dejar que siguiera gritando frente a la casa. Miré el reloj. Noah debía llegar en cualquier momento. No quería que lo viera así. Abrí la puerta solo un poco, lo suficiente para que me viera. Tenía los ojos enrojecidos, ojeras profundas, el cabello despeinado. No llevaba la botella, pero olía a alcohol. Dijo que no venía a pelear, que solo quería entender por qué había dejado que mamá comprara la casa. Le respondí que no era asunto suyo, que mamá era adulta y podía decidir por sí misma. Él sonrió de una forma que no reconocí. No era burla, era algo más oscuro. Dijo que yo siempre conseguía lo que quería, que incluso ahora todos me defendían a mí, que mamá lo llamó egoísta, y que eso lo destruyó. Intenté mantener la calma. Le pedí que se fuera, que habláramos otro día, pero no se movió. Dio un paso adelante, intentando abrir más la puerta. Sentí el corazón en la garganta. Entonces, a lo lejos, vi las luces del auto de Noah entrando en la calle. Lucas también las notó. Su expresión cambió. Le dije que mi hijo estaba llegando, que no quería que lo viera así. Por un momento, pareció dudar. Dio un paso atrás, respiró hondo y dijo algo que me dejó helada. Ya no importa quién tiene la casa. Lo que importa es quién queda adentro cuando todo se caiga. Luego se fue. Caminó despacio hasta su auto y arrancó sin mirar atrás. Esa frase me quedó clavada. Cerré todas las puertas, apagué las luces y esperé a que Noah entrara. Cuando lo hizo, lo abracé tan fuerte que se asustó. Le dije que no pasaba nada, pero mi voz temblaba. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada sombra, me mantenía alerta. Sabía que Lucas no había terminado. Y tenía razón. A la mañana siguiente, mi madre me llamó llorando. Dijo que la casa había sido vandalizada. Cuando mi madre dijo vandalizada, me costó entender lo que quería decir. Su voz temblaba tanto que tuve que pedirle que repitiera. Dijo que un vecino la había llamado temprano, que había visto las luces encendidas y la puerta principal abierta, que cuando fue a revisar, encontró vidrios rotos, muebles volcados, y que alguien había escrito con pintura negra en una de las paredes: "No es tuya". Me vestí sin pensar, agarré las llaves y manejé hasta allá. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo parecía durar minutos. Mientras conducía, sentía una mezcla de rabia y tristeza, como si cada metro me acercara a algo que ya sabía que iba a doler. Cuando llegué, mi madre estaba parada en la acera, abrazada a sí misma. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos. El agente Patrick también estaba ahí, hablando con la policía. Me miró con una mezcla de incomodidad y preocupación. Entré sin decir nada. El olor a pintura era fuerte, ácido. Todo estaba como ella había dicho. Los cojines del sofá rasgados, los cuadros en el suelo, los platos del comedor hechos pedazos. En la pared del pasillo, además del mensaje, había huellas de manos negras, como si alguien las hubiera estampado ahí a propósito.
No había duda. Había sido Lucas. Los oficiales tomaban fotos, preguntaban si teníamos sospechosos. Mi madre, entre lágrimas, dijo que no sabía nada, pero yo no pude callar. Les di su nombre. Les mostré el mensaje que había enviado. Les conté lo del sobre en mi auto. Uno de los agentes anotó todo y dijo que harían una visita de cortesía para hablar con él. Cuando la policía se fue, Patrick me miró con cautela. Dijo que la aseguradora se haría cargo, pero que sería mejor cerrar la casa por un tiempo. Lo agradecí, aunque apenas podía escucharlo. Mi madre se sentó en las escaleras. Me dijo que nunca había imaginado que Lucas llegaría tan lejos, que se sentía culpable por no haberlo detenido antes. Me pidió que no lo odiara, que no era él mismo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía palabras. Después de ayudarla a limpiar un poco, regresé a casa. Noah estaba haciendo tarea en la mesa. Intenté actuar normal, pero él lo notó enseguida. Preguntó qué había pasado y le dije solo que hubo un problema con la abuela. Me observó con esa mezcla de madurez y miedo que a veces tienen los adolescentes. Dijo que si Lucas me hacía daño, él llamaría a la policía, sin importar lo que yo dijera. Esa noche, mientras Noah dormía, me senté en la sala a pensar. No podía seguir esperando a que Lucas se calmara. Ya no era cuestión de orgullo, era seguridad. Busqué el número del oficial que había atendido el caso y le pedí una orden de restricción. Me explicó el proceso. Me pidió detalles, pruebas. Le envié todo. Los mensajes, las fotos, los informes del vandalismo. Me dijo que tardaría unos días, pero que tomarían medidas. Colgué y sentí una punzada de alivio mezclada con tristeza. Jamás pensé que llegaría a denunciar a mi propio hermano. Al día siguiente, Ethan me escribió. Dijo que Lucas había desaparecido, que no respondía llamadas ni mensajes, que su esposa, la ex en realidad, tampoco sabía nada. Mi madre estaba convencida de que se había ido de la ciudad. Intenté creerlo, pero no podía. Lucas no era de huir. Era de quedarse hasta hacer que todos se sintieran culpables por no seguirle el juego. Pasaron 3 días sin noticias. La policía me llamó para decir que no lo habían encontrado, pero que su auto fue visto en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Después de eso, silencio total. Durante ese tiempo, mi madre se quedó en mi casa. No podía dormir sola. Intentaba actuar como si las cosas volvieran a la normalidad, pero se le notaba el miedo. A veces se quedaba mirando la ventana por largos minutos, como si esperara verlo aparecer. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché su voz desde la sala. Estaba hablando sola. Me acerqué y la vi sosteniendo una foto vieja, la de nosotros 3 cuando éramos niños. Decía en voz baja que no entendía en qué momento todo se había torcido, que había querido mantenernos unidos y terminó haciéndonos daño. No supe si debía consolarla o dejarla con su culpa. Al final, me senté a su lado y le dije que, a pesar de todo, la entendía, que su forma de amar había sido equivocada, pero seguía siendo amor. Ella lloró, y por primera vez en años, me abrazó con fuerza. Pasaron 2 semanas sin novedades. Yo había empezado a sentir que quizá, con tiempo, todo se estabilizaría, pero la tranquilidad no duró. Una mañana, al salir para llevar a Noah a la escuela, vi algo en la puerta de mi casa. Era una caja pequeña, sin remitente. Adentro, había una llave. La reconocí de inmediato. Era la llave de la casa. Junto a ella, un papel arrugado, con letra temblorosa. No la quiero. Ya no queda nada que guardar. El miedo me volvió al cuerpo. Le mostré la nota a mi madre. Su rostro se puso blanco. Dijo que era la letra de Lucas, pero que no sabía si eso era bueno o malo. Y aunque intenté convencerme de que tal vez era su manera de cerrar el asunto, algo en mi pecho me decía que no era el final. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido afuera. No era un golpe ni un grito. Era un motor. Al mirar por la ventana, vi el mismo auto que me había seguido semanas antes, estacionado frente a mi casa. Y esta vez, las luces no se apagaron. Me quedé quieta frente a la ventana, observando las luces del auto que no se movía. No veía el rostro de nadie, solo la silueta inmóvil detrás del volante. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Desperté a mi madre sin hacer ruido. Le dije en voz baja que alguien estaba afuera. Ella se levantó de golpe, pálida, y corrió las cortinas apenas lo suficiente para mirar. Susurró que no veía bien, que quizás solo era un vecino, pero yo sabía que no. Ese auto era el mismo que me había seguido días atrás. Apagué las luces de la sala y tomé el teléfono. Dudé un segundo antes de marcar al 911. Cuando la operadora respondió, traté de sonar tranquila. Dije que había un vehículo estacionado frente a mi casa desde hacía más de 20 minutos y que temía que fuera alguien que nos vigilaba. La mujer me pidió la dirección y dijo que enviaría una patrulla. Mientras esperábamos, mi madre caminaba de un lado a otro,
murmurando que tal vez era Lucas, que tal vez solo quería hablar. Le dije que no se acercara a la ventana, pero ella no podía quedarse quieta. Pasaron 5 minutos, 10, y el auto seguía ahí. Entonces de repente se apagaron las luces. El motor siguió encendido unos segundos más. Luego silencio. No sabíamos si la persona había salido. El miedo se volvió físico. Podía sentirlo en la garganta. Cuando por fin escuchamos las sirenas a lo lejos, mi madre exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Las luces azules iluminaron la calle y el auto arrancó de inmediato, alejándose antes de que la patrulla llegara. El oficial que atendió fue amable, tomó nota, revisó cámaras cercanas y dijo que harían un informe, pero que sin una amenaza directa no podían hacer mucho. Le mostré la nota que había llegado con la llave, los mensajes, todo. Prometió vigilar la zona. Después de que se fue, mi madre se sentó en el sofá y empezó a llorar. Dijo que todo era culpa suya, que había criado a un hombre lleno de rabia. No supe qué decirle. Era fácil culparla, pero parte de mí también se sentía responsable por haber empujado todo hasta ese punto. Esa noche dormimos poco. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano, por si volvía a sonar algo afuera, pero no volvió. Los días siguientes fueron un intento de normalidad. Llevé a Noah a la escuela, fui al trabajo, hablé con Patrick para asegurarme de que la venta seguía registrada a nombre de mi madre. Todo en orden, según él. Pero en el fondo, nada lo estaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi madre recibió una llamada desconocida. Atendió, y su rostro cambió de inmediato. Me pasó el teléfono sin decir nada. Era Ethan. Su voz sonaba ahogada, como si hubiera estado corriendo. Dijo que Lucas había regresado, que apareció en su apartamento esa mañana, tranquilo, sobrio. Le pidió disculpas, le dijo que todo estaba resuelto. Le pregunté si sabía qué quería decir con eso, pero Ethan solo repitió que Lucas estaba diferente, casi sereno, que le había dado un sobre para mí. Le pedí que no lo abriera, que me lo trajera. Esa misma noche vino a casa. No quiso quedarse. Me entregó el sobre y se fue, visiblemente nervioso. Lo abrí en la mesa, con mi madre mirando por encima de mi hombro. Dentro había una carta escrita a mano y una foto. La carta decía: no quiero pelear más. Mamá tiene lo que quería, tú también. Yo ya no tengo nada. No busques entender, solo deja que todo se quede donde pertenece. La casa ya no será un problema. Nadie la va a querer después de lo que hice. Hire. Mi madre me quitó la carta de las manos y leyó la última línea en voz baja, una y otra vez. Luego miró la foto. Era una imagen borrosa, tomada de noche. Mostraba la fachada de la casa, pero algo no estaba bien. Detrás del ventanal del comedor se veía fuego. Llamé al 911 sin pensarlo. 10 minutos después, las sirenas llenaron la noche. Desde el auto, mientras nos acercábamos a la dirección, podía ver el humo elevándose entre las casas. Era un humo espeso, oscuro, que cubría el cielo como una nube. La casa ardía por completo. Los bomberos trabajaban sin descanso, pero ya no había nada que salvar. Mi madre se llevó las manos a la boca, gritando el nombre de Lucas una y otra vez. Los agentes la apartaron para que no se acercara. Yo no podía moverme. Solo miraba el fuego devorando lo que alguna vez fue nuestro punto de unión y después nuestro campo de batalla. Cuando todo terminó, uno de los bomberos se acercó. Nos dijo que habían encontrado un auto estacionado a unos metros, vacío, con el motor aún caliente. Dentro había una foto familiar y una llave idéntica a la que recibí en la caja. No encontraron a Lucas. Durante días, la policía buscó pistas. No había rastro de él, ni registros de viaje, ni señales de que alguien lo hubiera visto. Mi madre cayó en silencio. No lloraba, no hablaba. Solo se sentaba frente a la ventana, mirando hacia la calle, como si esperara verlo aparecer. Yo trataba de seguir con mi vida, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la casa ardiendo. Escuchaba su voz diciendo: lo que importa es quién queda adentro cuando todo se caiga. Y entendí que, de algún modo, eso era justo lo que había hecho, arrastrarnos a todos dentro de su incendio. Los días después del incendio se mezclaron en una sola secuencia borrosa: humo, olor a ceniza, visitas a la estación de policía y preguntas que nadie podía responder. El reporte final fue rápido. Fuego intencional, sin víctimas encontradas en el interior. La causa, según ellos, probablemente un acelerante líquido encendido en varios puntos a la vez. Era todo. Mi madre no volvió a su casa. Se quedó conmigo y con Noah. No hablaba casi nada. A veces, en mitad de la noche, la oía bajar a la cocina, abrir el refrigerador, mirar dentro y cerrarlo sin sacar nada. Yo intentaba mantener la rutina para que Noah no sintiera el peso de todo, pero se daba cuenta. Preguntaba si el tío Lucas iba a volver.
Le respondía que no lo sabía, y era verdad. A los 10 días, Patrick me llamó. Dijo que el seguro estaba presionando para cerrar el caso de la propiedad, que necesitaban saber si mi madre planeaba reconstruir o vender el terreno. Ella me miró cuando le conté y solo dijo, «Haz lo que tengas que hacer». No agregó nada más. Fui a ver el terreno por mi cuenta. Donde antes estaba la casa, ahora solo quedaba una estructura ennegrecida. Los vecinos habían dejado flores y una nota que decía «Familia Turner», como si hubiera muerto alguien ahí. Caminé entre los restos. Todo crujía bajo mis zapatos. Encontré un pedazo del marco del comedor, el mismo donde habíamos tomado aquella foto de acción de gracias. Lo levanté y lo guardé en el auto. No sabía por qué. Tal vez solo necesitaba tener algo físico de todo eso. Ethan me escribió esa tarde. Me dijo que la policía lo había interrogado varias veces, que ya no soportaba las preguntas, que soñaba con fuego y con Lucas riéndose. Le respondí que si necesitaba quedarse unos días con nosotros, podía hacerlo. Dijo que prefería irse a otro estado por un tiempo. No insistí. A las 2 semanas, recibí un sobre del departamento de policía. Dentro había una copia del informe completo y una foto de un objeto encontrado entre las cenizas, un anillo de metal retorcido, con las iniciales LT, grabadas por dentro. El oficial me llamó más tarde para decirme que no podían confirmar que perteneciera a Lucas, pero que mi madre podría venir a identificarlo. Cuando se lo mostré, se quedó en silencio mucho tiempo. Luego lo tomó entre los dedos, lo miró a contraluz y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Esa noche no cenó. Los días empezaron a volverse normales otra vez, o por lo menos, algo parecido a normales. Noah volvió a las clases. Mi madre empezó a salir al jardín. Yo regresé al trabajo, pero el silencio en la casa se sentía diferente, más liviano por momentos, y en otros, más denso. Una tarde de domingo, mientras limpiaba la cocina, Noah me llamó desde el porche. Dijo que había un paquete para mí. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con marcador negro. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había un USB. Lo conecté a la computadora del escritorio, dudando si debía hacerlo. Había un solo archivo, sin nombre. Lo abrí. Era un video corto, grabado con un celular. La imagen mostraba el interior de un auto en marcha. Se oía la respiración de alguien. Luego una voz que conocía demasiado. «No te preocupes, no estoy muerto. Solo terminé antes que ustedes». Después, el sonido del viento y la cámara apuntando hacia la carretera nocturna. El video se cortó ahí. Lo apagué de inmediato. No sabía si era una broma, si alguien lo había editado, o si realmente era Lucas. Mi madre escuchó la grabación una sola vez. Luego me pidió que no la mostrara a nadie. «Si está vivo, vendrá cuando quiera», dijo sin mirarme. «Si no, que se quede donde está». Esa noche me quedé mirando el monitor apagado. No podía dejar de pensar que, de algún modo, Lucas había conseguido lo que siempre quiso, que siguiéramos hablando de él, temiéndolo, recordándolo, que incluso sin estar, todavía controlaba cada espacio. Semanas después, recibí una carta del seguro, confirmando el pago total por la pérdida del inmueble. Todo estaba cerrado. Financieramente, el asunto había terminado. Emocionalmente, no. Mi madre decidió mudarse a un apartamento pequeño cerca del mar. Dijo que quería empezar sin paredes compartidas con nadie. Noah y yo la ayudamos a empacar. El último día, antes de irse, me abrazó y susurró: «Perdóname por no haberte escuchado a tiempo». No supe qué responder. Solo asentí. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá, mirando por la ventana. El cielo estaba claro, sin humo, sin sirenas. Por primera vez, todo parecía en calma, y, aún así, no podía quitarme la sensación de que, en algún lugar, Lucas seguía manejando en la oscuridad, escuchando nuestra conversación a través del recuerdo de su propia voz. No sé si algún día volveremos a saber de él, pero cada vez que paso frente a un auto detenido con las luces encendidas, todavía espero que sea él, bajando la ventanilla para decir que todo fue un malentendido, aunque sé que no lo es.